tardes a todos y muchas gracias por asistir a este webinar. Soy Juan José Tellería, secretario de la AEGH, y quiero empezar, antes de nada, por agradecer a la ECOM por haber organizado este webinar. Me parece enormemente interesante, y por habernos invitado a la Asociación Española de Genética Humana a participar en esta presentación, moderando las presentaciones que van a venir a continuación. Es un webinar que pretende abordar los ítems fundamentales o unos principios básicos sobre el papel del médico de primaria en la práctica de la genética clínica, ya que hay indudablemente, España es el único país de la Unión Europea y prácticamente de la OCDE en el que no existe la especialidad de genética clínica o médica, y por esa razón también en el currículum formativo de atención primaria pues no se contemplan las competencias en genética. Sin embargo, el médico de primaria es evidente, es indudable que debe de poseer unas competencias y habilidades, ya que es por una parte quien debe de ser capaz de identificar la sospecha de una enfermedad genética y luego además hacer el seguimiento. Es de un poco de eso de lo que vamos a hablar, y yo voy a hablar lo menos posible. Simplemente quería comentaros a todos que las preguntas, hay 3 ponencias, las preguntas se harán, o las haré yo a partir de lo que pongáis en el chat. Las preguntas las hacéis en el chat y yo se las haré a los ponentes al final de las 3 ponencias. Primero se van a hacer las 3 ponencias consecutivas. Quien quiera hacer una pregunta de forma verbal, también podremos hacerla al final de todas las presentaciones, pero en ese caso, quien quiera hacerla deberá levantar la mano en la aplicación, que viene abajo, levantar la mano para que el moderador, no, el anfitrión, le pueda dar la palabra para que pueda hacer la pregunta. Bueno, y yo creo que sin perder más tiempo, pues vamos a empezar con las ponencias. La primera la va a hacer Ana María García. Ana es especialista de medicina familiar y comunitaria y de análisis clínicos. Es profesora asociada de la Facultad de Medicina de Valladolid, de la misma de la que soy yo profesor. Es coordinadora del grupo de trabajo de SOCALFIC y es médico de familia en el Centro de Salud de Licias 1 de Valladolid. El tema del que va a hablar sobre las habilidades y competencias en genética clínica para el médico de familia español. Ana. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos otra vez. Voy a abrir yo en primer lugar, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación. Voy a empezar este grupo de 3 charlas pues con la mía, que se titula así: Competencias en genética clínica para el médico de familia. Y este es el índice que voy a seguir. En principio, vamos a intentar identificar individuos con alguna enfermedad genética. Vamos a hacer su seguimiento clínico en la esfera clínica biopsicosocial. Vamos a hablar de, pues citar algunos test genéticos y test de diagnóstico prenatal. Algunas nociones de cómo se inicia el asesoramiento preconcepcional en nuestra consulta. Reconocer algunos recursos de Internet y hablar de unas de las limitaciones que tiene un médico de familia. Y sin más preámbulos, pues empezamos. ¿Qué premisas hay que tener en cuenta en nuestra consulta de atención primaria? Son consultas que tienen poco tiempo, son polivalentes. Tenemos que guiarnos de un alto nivel de sospecha cuando tengamos un paciente de estas características delante. Y al ser unas consultas, por una parte, que son accesibles hasta cierto punto por los pacientes, bidireccionalmente nos puede servir esta característica para poder captar a los pacientes en distintos tiempos, sobre todo cuando no nos cuadre algunos síntomas de los que estemos. ¿Cuáles son las situaciones que
signos, síntomas, situaciones, patologías que nos van a hacer sospechar que estamos ante una enfermedad genética. Pues en primer lugar, cuando tenemos una patología que afecta a diferentes órganos, pensando en el pleiotropismo, o tenemos una bilateralidad de órganos pares, o estamos ante una patología de aparición precoz, malformaciones congénitas, una familia con muerte súbita, patologías, cardiopatías estructurales, patologías de la aorta, esterilidades, infertilidades, abortos precoces, abortos consecutivos, o sea, varios abortos en la familia, discapacidades intelectuales, dislipemias monogénicas, casos de agregaciones familiares de cáncer, pero no solo de cáncer, sino de varias patologías. Obviamente, el tener varios familiares con la misma patología o el grado de parentesco va a tener que ver. Si estamos, por ejemplo, ante dos familiares de primer grado con la misma patología, o un familiar de primer grado con dos de segundo grado, o tres familiares de la misma rama, o ya estamos con varios familiares en ambas ramas familiares, pero con patologías poco frecuentes, podemos estar pensando que estamos ante un alto riesgo de enfermedad genética. Hay que derivar. Si por el contrario solo tenemos una patología de aparición antes de la media de la población, o sea, una aparición precoz, o solo hay un familiar de primer grado o dos familiares de segundo grado, podemos pensar que estamos ante un riesgo medio y podemos seguir buscando. ¿Y cuáles son las herramientas que tenemos? Pues siempre va a ser la anamnesis, la exploración, las fotos, sobre todo cuando queremos buscar fenotipos recurrentes en una familia, fenotipos recurrentes o incluso, bueno, pues no tan recurrentes, con penetrancia, no total penetrancia. Por ejemplo, tenemos las fibrosis, bueno, ahora no me sale. Las distintas patologías que tienen distinta penetrancia en distintos miembros familiares. Por ejemplo, las lipodistrofias. ¿Y cuál es la herramienta fundamental de la que nos vamos a guiar? El árbol genealógico. El árbol genealógico es un sistema simplificado de registro con el que vamos a intentar recopilar información intentando llegar 3 generaciones, si es posible. A partir de esta información, pues vamos a intentar dilucidar ante qué tipo de herencia estamos y, consecuentemente, un riesgo genético. Un riesgo genético hasta cierto punto. ¿Qué otra actividad podemos efectuar en la consulta de atención primaria? El asesoramiento preconcepcional puede iniciarse de manera habitual. Esto lo hacemos casi todos los días, por decirlo así, cuando una paciente nos comenta que tiene deseos genésicos y le hacemos una prescripción con ácido fólico un mínimo de un mes antes de la gestación. Si por el contrario nos está hablando de un riesgo, una carga importante genética familiar, o nos está comentando antecedentes de embarazos o hijos anteriores con patologías, cromosomopatías o defectos de tipo neural, es decir, otro tipo de patologías, la derivación a la unidad genética de referencia es preceptiva, si es que no está ya en manos de las mismas. Aquí tengo una clasificación de estudios genéticos en los que, bueno, pues he resaltado en amarillo los que pueden interesar al médico de familia. El resto son estudios genéticos a título personal. Los estudios poblacionales o de ancestría pertenecen al ámbito de la medicina forense, los de susceptibilidad a epidemiología y los farmacogenéticos pues, a la medicina de precisión. Se estudia
cómo responde un individuo ante un determinado fármaco. Todos que tienen en común, pues precisan un estudio, un consejo genético pre-test y post-test y una firma de consentimiento informado. Las técnicas de diagnóstico prenatal pueden ser subsidiarias de dudas, sobre todo por la fiabilidad. Y nuestras consultas pueden ser el lugar para una segunda opinión. Hay que dejar bien claro que se dividen en pruebas invasivas e invasivas. Las no invasivas no son diagnósticas, únicamente hablan de una probabilidad. Y para ello combinan unas pruebas bioquímicas con un estudio ecográfico. Dan una probabilidad alta, media o baja. Cuando es alta hay que confirmarlas con las técnicas invasivas. La sensibilidad es más alta en el primer trimestre, no obstante no deja de tener una tasa de falsos positivos de un 5%. En el caso de lo que se estudia es el ADN fetal, la sensibilidad y la especificidad es más alta, sobre todo para el síndrome de Down. Hay que decir que estas pruebas, las pruebas que se hacen habitualmente de cribado en los embarazos, no estudian todas las cromosomopatías ni todas las anomalías estructurales, solo algunas. Cuando el siguiente paso es decir, pasamos a las pruebas invasivas porque el riesgo es elevado, el hecho de elegir una u otra va a depender de la semana gestacional y del tipo de indicación. Son estas tres: biopsia de vellosidades coriales, amniocentesis o funiculocentesis. Las tres tienen un riesgo no desdeñable de aborto. Todas tienen cierta implicación emocional y más cuanto más avanzado es el embarazo por los plazos del IVE. Y bueno, pues decir que la última, la funiculocentesis, que es la más tardía, desde la semana 18, con estudio de sangre fetal en el cordón umbilical, tiene un riesgo de aborto elevado, pero permite confirmar dudas diagnósticas de las anteriores. El seguimiento clínico en el aspecto no solo clínico, sino psicosocial es la actividad fundamental del médico de familia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coordinar la estrategia de las distintas entradas y salidas. Tenemos que conocer las necesidades del paciente, ponernos en su lugar. Estamos ante una información sensible. A veces tenemos que intentar buscar más casos de la familia, sobre todo cuando el riesgo es medio-bajo, y repasar distintos puntos de protocolo. Son pacientes con problemas muy frecuentemente de índole psicosocial, y el conocer las distintas asociaciones de pacientes que existen pues puede ser de gran ayuda. Hay iniciativas como el Centro Regional de Enfermedades, el Centro CREER, Centro Regional de Enfermedades Raras, ubicado en Burgos, con sus programas de ayuda no solo a los pacientes, sino a las familias. Sí, bueno, tenemos la Federación Española de Enfermedades Raras, tenemos el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras, y yo creo que no me gustaría dejar de hablar de lo que es la prescripción social, la recomendación de activos sociales o la recomendación comunitaria, que es el proceso por el cual un profesional de la salud puede hacer una recomendación de los recursos de la comunidad para, sobre todo a este tipo de pacientes, para mejorar su percepción de la enfermedad, sus recursos sociales, incluso aumentar su umbral del dolor. Para eso es interesante pues, disponer de un mapa de recursos de la comunidad. En algunos barrios sí que existe, y es una especie de inventario, de categorizado de recursos como religiosos, culturales, alimentación,
adecuados a las características de cada paciente. Hay algunas iniciativas, y por lo menos en la escala de apoyo social, la mejora ha llegado hasta una puntuación del 70%. Falta saber si este tipo de prescripción pues puede ser una alternativa a la medicalización de algunos problemas sociales o psicológicos o determinados problemas del ámbito de la salud mental. A modo de ejemplo, pues aquí tengo una recopilación de algunas asociaciones de pacientes vinculadas al ámbito de las enfermedades raras, tomadas del Plan Integral de Castilla y León, en el que he participado recientemente. La siguiente diapositiva hace referencia a los recursos en red para uso no solo de los profesionales de atención primaria, sino para los investigadores, para los pacientes y para los familiares. Destacan Orphanet y Gene Reviews, que son bastante factibles para una primera búsqueda de resumen. Orphanet y Gene Reviews nos sirven para primeras búsquedas por su accesibilidad, por están muy resumidas. Cuando no tenemos tiempo, pues es un buen recurso. El protocolo DICEAPER tiene como caracterización que permite al paciente registrarse con su enfermedad rara y donar sangre en biobanco a través del Instituto de Salud Carlos III. OMIN y Genetic Testing Registry, GTR, son páginas más adecuadas para el médico y el investigador, con las informaciones de vanguardia y con un catálogo pormenorizado de genes y enfermedades genéticas. Y luego está Medline y Genética Info, divulgativa para pacientes y profesionales. Por ejemplo, Genética Info ofrece respuestas a preguntas frecuentes, vídeos, viñetas. Es muy adaptado a los pacientes. Y luego está North y FEDER, entre otras, como apoyo para pacientes y familiares. Siguiente. No sale. Siguiente. Este es el resumen. ¿Cuáles son las limitaciones del médico de familia? Pues hay que saber hasta dónde, no meterse en charcos, hasta dónde hay que llegar. Nuestro papel es de coordinación, de rol de filtro, resolver dudas, aclarar conceptos y tener en cuenta que por el principio de autonomía del paciente no debemos imponer nuestro criterio. Hay que respetar, ser empático y respetar los tiempos. Y si un paciente conoce una información acerca de su enfermedad genética que afecta a la familia, no debemos meternos en ese charco, por así decirlo. Tiene que ser él el que decida en qué momento pues, comunicárselo a los familiares. Esto no pasa. Y en definitiva, ¿cuáles son las habilidades del médico de familia? Tiene que saber construir un árbol genealógico detallado, intentando 3 generaciones, siempre que se pueda. De ahí se pueden extraer los distintos patrones de herencia, monogénicos o no monogénicos, por ejemplo, mitocondriales. Y a partir de ahí se puede extraer un riesgo genético, empírico. Hay que derivar con criterio, conocer los criterios de derivación, de los que luego les van a hablar. Están definidas alrededor de 7.000, 8.000 enfermedades genéticas en un cupo de 1.500 personas aproximadamente, va a haber unas 10, 15 enfermedades raras. Pues esas se recomienda conocerlas en profundidad. Es importante que el médico de familia sepa comunicar, ser empático, sepa transmitir y ponerse, pues lo que significa ser empático, ponerse en el pellejo del paciente. Y saber cuáles son nuestros límites éticos y legales. Estamos ante enfermedades que pues tienen carga emocional. Hay que respetar las decisiones del paciente, su autonomía. Hay que respetar el principio de justicia, hay que respetar la confidencialidad y la no discriminación. Y en principio, bueno, pues el médico de familia tiene que tener unas competencias y unas habilidades en genética.
Y nada más. Bueno, muchas gracias, Ana. Luego, al final, volveremos con las preguntas sobre esta exposición. Os animo a todos los participantes a que vayáis poniendo en el chat las preguntas, o si no, esperéis al final, si queréis hacer la pregunta verbalmente, a levantar la mano para que os den paso. Mientras tanto, yo creo que pasamos entonces ya directamente a la segunda ponencia, que es la de Domingo González Damuño. Domingo es pediatra de la Unidad de Nefrología y Metabolismo Infantil del Hospital Marqués de Valdecilla, de Santander. Es profesor titular de pediatría en la UCAN, en la Universidad de Cantabria, y es presidente de la Asociación Española para el Estudio de Errores Congénitos del Metabolismo, la ECOM, que es quien auspicia este webinar, este encuentro. El tema que va a tratar Domingo es el de cómo abordar, cómo estudiar, cómo referir, cómo refrendar los antecedentes familiares en genética clínica, elaborando un árbol genealógico, arte que creo que se ha perdido, o por lo menos no está suficientemente practicada por muchos de nuestros compañeros, y sin embargo creo que es una herramienta extremadamente útil en este campo. Domingo, cuando te parezca. Bueno, muchas tardes, perdonar. Muchas gracias por la presentación, Juan José, y muchas gracias, Ana, por adelantarse al aspecto del que voy a tratar esta pequeña presentación. Realmente voy a tratar de poner en valor lo que son los antecedentes familiares, lo que es una historia clínica desde el punto de vista genético, a partir de lo que es una herramienta muy sencilla, que es un árbol genealógico o una representación gráfica de una historia familiar. Si quisiéramos hacer un mensaje muy simple, muy rápido, o de Twitter, aunque luego iremos más sobre ello, sobre qué es la historia familiar. Pues la historia familiar y el pedigrí es un elemento básico, de baja tecnología, es barato, es un papel y un lápiz, pero esencial en la medicina de precisión y de alta tecnología. Es decir, es una herramienta que no solo no ha perdido valor con el desarrollo de las nuevas tecnologías, sino que es la herramienta probablemente más potente a la que los clínicos de a pie, los clínicos de atención primaria, los pediatras, los médicos de familia, tenemos que utilizar para poder orientar e identificar a aquellas familias y aquellas personas que pueden tener una enfermedad de base genética, y cómo orientar el tipo de estudios y cómo orientar el tipo de aproximación clínica. Porque la historia familiar realmente nos va a hablar del riesgo de enfermedad. Todos tenemos las enfermedades que aparecen en nuestra familia. Es algo que tiene que ver con el ambiente, que tiene que ver con el desarrollo, con la cultura, pero también tiene que ver con la genética. Es decir, nosotros vamos a tener enfermedades propias de nuestra familia y, por tanto, nosotros podemos modificar el riesgo de enfermedad modificando nuestro estilo de vida, especialmente si conocemos los datos de la historia familiar que de alguna manera nos condicionan un mayor o menor riesgo de algunas enfermedades. Enfermedad cardíaca, una enfermedad cardiovascular, el ictus, la diabetes, el cáncer, etc. Es evidente que la herencia, una vez que tenemos una carga genética, nuestra herencia no la podemos modificar, pero conociendo la historia familiar podemos reducir el riesgo de desarrollar problemas de salud. Y con las nuevas tecnologías, como iremos viendo, podemos acceder a estudios genéticos que nos permiten identificar situaciones de riesgo, y en ocasiones para muchas enfermedades incluso nos abren una opción de tratamiento. Lo primero que tenemos que hacer en una historia familiar es identificar si realmente los problemas que aparecen en mi familia, de esas enfermedades aparentemente comunes, pueden tener un componente genético. Porque tenemos claro que muchas enfermedades, como la enfermedad cardiovascular, el ictus o el cáncer, son enfermedades multifactoriales, no son enfermedades genéticas. Pero a veces tenemos claro que hay un componente genético que nos da un riesgo especial. Cuando aquellas enfermedades aparecen mucho antes de lo esperado. Evidentemente, un Alzheimer, una demencia, un deterioro cognitivo en una persona joven o una persona de mediana edad. Cuando aparecen, de acuerdo a su historia natural, como 10 o 20 años antes de lo que es la mediana de la enfermedad, podemos suponer que existe algo genético, algo heredado, algo familiar, que de alguna manera tiene un impacto importante. Cuando muchas enfermedades, y vamos a verlo con el pedigrí, afectan a más de un familiar cercano, y veremos lo que es familiar cercano, de primer, segundo o tercer grado, cuando varios familiares de primer grado tienen enfermedades similares, tenemos que pensar que compartimos muchos aspectos genéticos.
cuando las enfermedades multifactoriales afectan al género o al sexo menos común, un cáncer de mama en varones o un infarto de miocardio en una mujer, en mi madre. Es decir, que cuando las enfermedades afectan al género en el que habitualmente no afectan, habitualmente tiene un mayor componente, un componente genético. Y ciertas combinaciones de enfermedades en una misma familia, como puede ser la coexistencia en una misma familia de un cáncer de mama y de ovario o una enfermedad cardíaca y diabetes, condiciona o suponen que hay un riesgo genético especial en esas enfermedades comunes. Y estamos hablando de las enfermedades multifactoriales. Y todo esto tiene consecuencias en salud que nos permiten adaptar nuestro estilo de vida para esa condición, vigilando la dieta, vigilando el peso, vigilando el tabaco, aspectos comunes a toda la población, pero que en una familia concreta pueden tener un mayor impacto. Nos permiten además hacer un cierto asesoramiento concepcional o preconcepcional. Nos permite hacer cribados selectivos sobre una hipercolesterolemia a nivel prenatal, postnatal o perinatal, cuando estamos hablando de enfermedades de riesgo de transmisión genética, diagnósticos diferenciales dirigidos, diagnósticos y tratamiento precoces y, lo que habíamos comentado, para algunas enfermedades podemos hacer diagnósticos y tratamientos específicos. Por tanto, es claro que la evaluación familiar tiene un impacto importante que no desaparece en el momento en el que tenemos acceso a los estudios del genoma humano. Gracias a las técnicas diagnósticas genéticas y genómicas podemos identificar, buscar y encontrar causas hereditarias de muchas enfermedades, pero la historia familiar no ha perdido protagonismo. Si acaso, yo creo que ha aumentado. Somos capaces, a partir de la historia familiar, de identificar mayores riesgos en determinadas familias que ahora podemos concretar en un estudio genético concreto. Porque la eficacia de las medidas preventivas basadas en la historia familiar son mucho más eficaces que cuando son medidas preventivas aplicadas a toda la población. Porque tenemos que modificar nuestra forma de enfrentarnos a las enfermedades genéticas. Y para ello tenemos que ser capaces de utilizar terminología adecuada en cuanto a los diagnósticos, tenemos que utilizar diagnósticos exactos, tenemos que utilizar codificación específica para algunos síntomas, signos y enfermedades, y también tenemos que estandarizar la terminología y el tipo de símbolos que utilizamos para elaborar las historias familiares. Es algo que tenemos que tener claro, que tiene una importancia relevante en la historia clínica de un paciente y que tenemos que ser capaces de estandarizar. Porque si no, las herramientas diagnósticas derivadas del estudio del genoma o estudios genéticos con técnicas avanzadas carecen muchas veces de sentido o de posibilidad de ser interpretadas. Y este método de buscar la historia familiar, este método de identificar rasgos familiares que de alguna manera pueden tener un mayor o menor impacto genético, se tiene que plasmar de alguna manera en la historia clínica. Y la forma más eficiente probablemente sea mediante un pedigrí de 3 generaciones. Como comentaba antes la doctora García Rodríguez, lo importante que es hacer este pedigrí informativo que nos permite identificar de forma rápida pacientes, personas de una misma familia que pueden o no compartir algún tipo de defecto, de trastorno, de signo o de síntoma. Es decir, que el pedigrí es probablemente la forma más barata, más eficiente de identificar y de plasmar de forma gráfica en la historia los datos genéticos o los posibles trastornos genéticos de una determinada familia. Identificada lógicamente los pacientes que potencialmente tienen una enfermedad hereditaria con un patrón heredado con forma autosómico o una forma ligada al X, con un patrón dominante o recesivo, una herencia mitocondrial, una multifactorial con mayor o menor peso genético, podemos afrontar lo que es el asesoramiento genético, tanto de ese paciente como de sus familias. Podemos, mediante este asesoramiento, ayudar a las familias y a los pacientes a entender y adaptarse a los problemas médicos que aparecen en esa familia. Somos capaces de ayudarles a seguir las recomendaciones y orientaciones clínicas importantes y, en resumen, a asumir la carga genética de esa enfermedad. Impartiendo educación sobre aspectos genéticos, cómo se heredan, qué pruebas, qué tratamientos y qué recursos podemos utilizar para abordar ese problema, nos permite hacer diagnósticos mejores, más exactos y en edades más precoces. Si somos capaces de hacer diagnósticos en edades más precoces, probablemente seamos capaces de incorporar medidas preventivas mucho más eficaces. Probablemente todos los médicos que estamos en esta sesión, que nos dedicamos a la atención primaria, que nos dedicamos a la atención primaria de medicina de familia o de pediatría, tengamos que aprender a manejar o a lidiar muchos aspectos genéticos porque en los próximos años nos vamos a enfrentar a nuevos retos diagnósticos basados en los cribados genéticos de enfermedades detectadas en pruebas de cribado del recién nacido.
Pero a día de hoy lo que nos tenemos que enfrentar es a identificar aquellas enfermedades que pueden tener manifestaciones clínicas tardías, expresividad variable, identificar saltos generacionales aparentes desde el punto de vista genético, que lo son desde el punto de vista clínico, la penetrancia, y especialmente identificar aquellos trastornos potencialmente ligados al cromosoma X, que realmente muchas veces son difíciles de identificar en una historia familiar y que mediante un pedigrí son más sencillos de identificar. ¿Y cuáles serían entonces los objetivos de esta pequeña presentación? Pues uno, reconocer el valor de la historia clínica y de la forma de plasmar esta historia clínica de una forma gráfica, un árbol genealógico, un pedigrí. Tenemos que ser capaces de dar importancia a la genealogía en las enfermedades ligadas al X, porque son aquellas que probablemente tienen un mayor impacto en familias que de alguna manera no se esperaban que apareciera ese problema que ya había aparecido en otros miembros de la familia y de lo que no éramos conscientes porque no lo habíamos recogido en una historia genética o una historia gráfica. Tenemos que familiarizarnos con la elaboración de un pedigrí. Tenemos que ser capaces de hacer un pedigrí, aunque a veces los sistemas informáticos no nos ayuden. En mi hospital no tenemos incorporado el pedigrí en la historia clínica electrónica. Tenemos que hacerlo de una forma manual o con otros programas e incorporarlo a partir del PDF en la historia clínica del paciente. Tenemos que familiarizarnos, que no nos dé pereza elaborar un pedigrí, porque veremos la potencia que puede tener este tipo de herramienta a la hora de identificar patrones de herencia y de sospechar incluso enfermedades genéticas y orientar algunos estudios genéticos en algunas familias particulares. Y por último, tenemos que entender los factores que nos pueden complicar interpretar los patrones de herencia, porque todos hemos estudiado las enfermedades mendelianas simples, enfermedades autosómicos dominantes y recesivas, pero muchas veces se nos complica la interpretación de estos datos por fenómenos de expresividad y penetrancia, por el pleiotropismo y heterogeneidad genética, por diferentes manifestaciones de un mismo trastorno genético en una familia o porque a veces no tenemos adecuadamente recogidos los síntomas clínicos que de alguna manera pueden ser la expresividad fenotípica de esa mutación. Los árboles familiares o la genealogía, como hemos comentado, son unas herramientas simples que nos permiten recoger la historia familiar e identificar de forma muy visual qué es lo que puede estar ocurriendo, qué patrón puede tener ese tipo de enfermedad en esa familia. Nos facilita identificar el patrón de ocurrencia y de recurrencia de determinados problemas médicos que en muchas ocasiones tienen causas comunes genéticas. Es obligado, lógicamente, en todas las enfermedades genéticas con patrones mendelianos simples, como pueden ser una poliquistosis renal de tipo dominante o una enfermedad recesiva. Muchas veces, para muchas enfermedades, nos permite conocer las claves de la herencia y nos permite analizar los riesgos, un riesgo asumible o no asumible para una enfermedad, la posibilidad de hacer un estudio en un paciente determinado de acuerdo al riesgo. Tenemos que saber cómo miembros de una misma familia tienen un mayor o menor riesgo de estar afectados, cómo se distribuyen los rasgos genéticos entre hombres y mujeres de una familia y cómo se puede expresar en diferentes individuos y en diferentes generaciones una misma enfermedad o mismo trastorno. Y este pedigrí tiene que tener una serie de datos mínimos. El dato más importante es la edad que tienen los pacientes en el momento que realizamos la historia clínica, la edad que tienen los pacientes en el momento que fallecieron, si han fallecido, cuál ha sido la causa de la muerte, la edad que tienen en el momento que se diagnosticó la enfermedad, cuál es el parentesco de las diferentes miembros de la familia. No es lo mismo cuando dos pacientes comparten genéticamente un 100% porque son gemelos idénticos o cuando son medio hermanos. Si son hijos, padres o abuelos. Idealmente recoger tíos y descendientes, edad del diagnóstico, como hemos comentado, si ha habido embarazos, abortos, infertilidad, complicaciones, consanguinidad y grado de consanguinidad. Conocer la etnicidad. Etnicidad en los abuelos, en algunos países la etnicidad es determinante de algún tipo de enfermedades o en nuestro entorno si es un área en el cual existe alta consanguinidad. En algunas regiones del norte de España, donde aparecen valles que se repiten, que hay consanguinidad reconocida y no reconocible. Tenemos que reconocer en qué fecha reconocemos los datos, porque muchas veces las historias clínicas cambian. En el momento de hacer una historia, es probable que el padre o la madre de ese afectado no tengan manifestaciones clínicas y 5 o 10 años más tarde lo tengan, o al revés, o fallezcan. Razones por las que se recoge el pedigrí. Es realmente para hacer un estudio genético dirigido, para identificar portadores, para hacer un análisis de riesgo de cáncer, de malformaciones, etc. Es decir, tenemos que reconocer toda la información que de alguna manera nos pueda ayudar a orientar aspectos de la heredabilidad, aspectos de la expresión, aspectos de la penetrancia de la enfermedad, reconociendo también la edad a la cual se hace el diagnóstico, las muertes, causas de muertes, por qué recogemos el pedigrí, etc.
Evidentemente, la informática nos permite recoger muchos más datos. A partir de una hoja Excel, somos capaces de identificar diferentes individuos en los que vamos identificando determinados rasgos. Somos capaces de utilizar códigos para un individuo, código del padre y de la madre, géneros, fenotipos y una serie de datos que nos permiten computarizar muchos datos clínicos. Pero el pedigrí, en la genealogía, no podemos olvidarla, sigue siendo esa representación gráfica sencilla que vamos a tratar de aprender. Aquí vemos un pedigrí, una genealogía de 3 generaciones. Una generación marcada con números romanos, una segunda generación, una tercera generación, y en cada una de las generaciones diferentes sujetos que van nombrados con números árabes. El número 1, 2, 3, 4 para cada una de las generaciones. Cada uno de los sujetos tiene una identificación clara en el pedigrí. Si es el sujeto de la primera generación, el sujeto número 1, y corresponde a este sujeto que es un varón, como vamos a ver, que tiene determinados descendientes, algunos de sus nietos están afectados. Este sujeto le podemos poner un código e ir anotando en este código algunos aspectos que conocemos de su enfermedad, de sus datos de cómo aparecen, cómo se ha manifestado, cómo ha respondido al tratamiento, etc. Entonces sería una genealogía tabulada y computarizada. Pero realmente vamos a ver si somos capaces de elaborar un pedigrí e interpretarlo. Este pedigrí, hemos dicho, nos permite, como checklist, reconocer a todos los sujetos. No se nos va a olvidar ningún sujeto que tenga algo que aportar en la historia familiar si hacemos un adecuado pedigrí o un árbol familiar. Vamos a utilizar, como hemos dicho, símbolos estandarizados para que podamos compartir estos pedigrís entre diferentes profesionales, para que podamos añadir o señalar el probando los casos índices, podamos identificar o añadir otros nuevos sujetos, añadiendo la edad del probando, el sujeto al que estamos estudiando, fechas de fallecimiento, edades de fallecimientos, defectos, rasgos inusuales, anomalías diferenciales, edad de presentación, rasgos de la enfermedad leve, moderada o grave, responder o no responder a un tratamiento, de aparición precoz o aparición tardía, es decir, todos los rasgos que reconozcamos respecto a esa enfermedad que hemos comentado relevantes para el pedigrí. Necesitamos, lógicamente, para que un pedigrí sea informativo, que la característica que estamos analizando tenga un origen genético. Y genético no es lo mismo que congénito, y congénito no es lo mismo que hereditario. Se parecen, pero no son sinónimos. Una característica que se debe recoger en un pedigrí es todo aquello que tiene un componente genético. Genético es que está causado por genes. El cáncer es una enfermedad genética, pero no siempre el cáncer es hereditario y no siempre el cáncer es congénito. El cáncer casi nunca es congénito y muy pocas veces es hereditario, pero el cáncer puede tener un componente familiar. Hay determinados genes, mutaciones que condicionan un cáncer, que tienen un cierto carácter familiar, pero que no tienen por qué ser hereditario. Hereditario es cuando pasa algo de una generación a otra. Cuando hablo genético y hereditario, evidentemente es aquello que se ve reflejado en un pedigrí. Y congénito es que está presente al nacimiento. Las malformaciones congénitas, muchas de ellas no tienen un componente genético, sino que tienen un componente familiar, aunque veremos que cada vez identificamos más rasgos genéticos de predisposición, pero las malformaciones congénitas son enfermedades congénitas presentes al nacimiento, muchas de las cuales tienen ciertos componentes genéticos y la mayor parte de las veces no son enfermedades hereditarias. Evidentemente, las enfermedades ambientales no se recogen adecuadamente en un pedigrí. Y para que un pedigrí se pueda elaborar adecuadamente y sea informativo, necesitamos tener 3 generaciones relacionadas genéticamente. Es decir, que tenemos que ser capaces de tener una generación de nuestros casos y sus padres e hijos, o nuestro caso índice o probando y sus padres y abuelos. Es decir, que tenemos que contar con 3 generaciones para que pueda ser informativa. A mayor cantidad de miembros en el pedigrí, más informativo será ese árbol genealógico, esa representación gráfica, y mejores conclusiones, mejores datos y mejor información vamos a obtener. La terminología empieza por de qué estamos tratando. Estamos hablando de una persona que consulta, es un consultando, pero puede ser afectado o no. El caso índice es una persona afectada, propósito o caso índice, o probando. Individuo a partir del cual hacemos un estudio genético en una familia. Pero el que consulta puede ser su padre, su hijo o su hermano, y sería el consultando, persona que acude al genetista. Los pacientes, evidentemente, los parientes, de todos los pedigrís de primer y segundo o tercer grado tienen que aparecer. Tenemos que identificar cuando las parejas son consanguíneas, parejas que comparten ancestros comunes. Y tenemos que identificar casos aislados cuando es un caso esporádico, si el trastorno se debe a una mutación y a partir de él se genera un pedigrí hereditario, o bien identificamos que no hay un patrón de herencia, un patrón de herencia y que es algo de nuevo. Es decir, un pedigrí de novo nos aparecerá un pedigrí normal y a partir de este probando
o de este caso índice, establecemos un pedigrí con un riesgo de transmisión que previamente no aparecía. Este pedigrí no es informativo, no, informa que no es una mutación heredada porque es una mutación de nuevo. La terminología que utilizamos es simple, los hombres varones normales los dibujamos con un cuadrado, las mujeres con un círculo, podemos no especificar el género con un rombo, podemos hacer un pedigrí simplificado incorporando un número de sujetos con un sexo determinado de una generación concreta, rellenamos de forma coloreada los afectados de una enfermedad, podemos poner los portadores que manifiesten o no la enfermedad, portadores con o sin diferente penetrancia, señalamos con una flecha al probando, marcamos con una X o con una raya los sujetos que fallecen, los nacidos muertos con un género indeterminado, miembros adoptados de la familia que tiene que estar reconocido porque no comparten la genética, matrimonios, divorcios, consanguinidades, gemelos monocigotos, gemelos dicigotos, cigosidad desconocida, pedigrís poco informativos, en este caso porque es de 2 generaciones, una primera generación y una segunda generación, en triángulo un aborto sin sexo especificado, familias que no tienen descendientes por infertilidad, por infertilidad o por muertes intraútero, uniones múltiples, parejas, pacientes que tienen o sujetos que tienen hijos con la misma enfermedad cuando cambian de parejas, en principio parece que sería un trastorno ambiental o transmitido por el sujeto que comparten ambas parejas. Nuevas situaciones que tenemos que ser capaces de reconocer, especialmente cuando hablamos de fecundaciones in vitro, justificar por qué, preguntar por qué ha habido esa fecundación in vitro, si ha habido donantes de óvulos, si ha habido donantes de esperma o si ha habido donantes de óvulo y madres de alquiler, porque la carga genética es totalmente diferente. Sujeto de sexo indeterminado, hijo de esta mujer, no comparte la genética del varón, sino un donante de esperma. Y en esta pareja que tiene este descendiente con un género o sexo indeterminado ha recibido un donante de óvulos y tiene que estar reflejado de esta forma, porque la genética la comparte el donante. O tenemos un donante de óvulo y una madre de alquiler. Es decir, que hay nuevas situaciones que somos capaces de incorporar a este pedigrí. ¿Y cómo empezamos a hacer un pedigrí? Pues de una forma muy sencilla, comenzar con el paciente, siempre. Siempre empezamos con el paciente y yo personalmente empiezo cuando lo hago en papel de abajo arriba. ¿Por qué? Porque si empezamos de arriba a abajo casi siempre nos vamos del folio. Empezamos por el paciente afectado o no, en función de que sea caso índice o un consultando. En este caso sería un caso índice porque es una persona afectada. Empezamos con el paciente, el probando y sus padres. Y en orden de nacimiento colocamos los hermanos y aquellas gestaciones que finalicen en abortos o fallecidos al nacer. Aquí tenemos un pedigrí de 2 generaciones con 4 miembros de la segunda generación, uno de ellos un aborto, un hombre afectado, una mujer sana y un hombre sano, con su padre y su madre sanos. Después de colocar a los pacientes, a sus hermanos y a sus padres, no nos vamos a colocar a los abuelos, incorporamos al mismo nivel que los padres los hermanos, que son tíos y tías del probando. De tal forma que no se nos olvide ningún miembro de cada una de esta primera generación para este pedigrí, incluyendo aquellos que tienen abortos con o sin sexo conocido. Incorporamos a los tíos y tías del probando, caso índice. Seguidamente no incorporamos tampoco a los abuelos, incorporamos a los primos del probando. En muchos pedigrís nos falta la información de esta generación, porque no colocamos a los primos considerando que tienen poca relevancia, que tienen más relevancia los abuelos. Pues empezamos por el caso índice sus hermanos, sus padres, sus tíos y los hijos de sus tíos, que son sus primos, descendientes de tías y tíos. Como vemos en este pedigrí, no hemos incorporado a los miembros políticos de la familia. Únicamente hemos mantenido aquellos que tienen una ligación genética con el caso índice porque estamos estudiando un rasgo que se hereda genéticamente. Se incluirá toda la información relativa a los resultados de todas las gestaciones, incluyendo nacidos vivos y pérdidas gestacionales. Aquí tenemos un pedigrí de 2 generaciones mucho más informativo del que teníamos al principio, que solo tenía los hermanos y los padres. Tenemos los hermanos, los padres, los tíos y los primos. Y seguidamente, en el paso 4, incorporamos a los abuelos y a los hermanos y hermanas de abuelos y abuelas. Es la nueva generación. Hemos añadido la tercera generación, incorporando abuelos, tíos abuelos y sus descendientes en la medida de lo posible. Es poco habitual que incorporemos a los tíos abuelos en los pedigrís y es algo muy importante porque tiene que ser 3 generaciones informativos. Este resultado es un pedigrí de 3 generaciones. Si añadimos los bisabuelos, construiríamos un pedigrí de 4 generaciones. Y finalmente hemos colocado al probando y a sus hermanos, a sus padres, a sus tíos, a los primos, a los abuelos y hermanos de los abuelos y vamos a nombrar a todos
las generaciones, con números romanos la más distante, primera generación, segunda generación y tercera generación, y todo consecutivamente todos los sujetos por orden de nacimiento o de acuerdo a cómo están colocados en el pedigrí. De tal forma que para este pedigrí de 3 generaciones, nuestro caso índice probando será el sujeto 3, 4. Y debemos incluir defectos al nacimiento, enfermedades y edad de presentación de estas enfermedades. Y ya hemos elaborado un pedigrí, algo muy simple. ¿Qué tenemos que hacer ahora con este pedigrí? Pues preguntar si el gen que estamos estudiando, el rasgo genético que estamos estudiando, afecta a está potencialmente un cromosoma autosómico sexual, afecta a hombres y mujeres, y afectando a hombres y mujeres, o afecta tanto a hombres como mujeres, en principio es autosómico, solo afecta fundamentalmente a varones, transmitido de mujeres, fundamentalmente sería autosómico sexual. Nos preguntamos, ¿es dominante o recesivo? Autosómico recesivo dominante, recesivo ligado al X o dominante ligado al X. Con esta premisa de dominante o recesivo tenemos 4 tipos de patrones. Dominancia completa sería un fenotipo heterocigoto que es diferente al de los sujetos homocigotos. Es decir, tenemos sujetos heterocigotos que son con un fenotipo atenuado, sujetos homocigotos con un fenotipo grave. Sería una enfermedad dominante incompleta. Cambia la expresividad en función de la carga genética. Tenemos que ser capaces de identificar que los varones semicigotos con una copia afectada en el cromosoma X están todos afectados, y las mujeres, en cambio, tienen diferente grado de expresividad o de manifestación de la enfermedad por un fenómeno de inactivación del X, o alelos codominantes que se expresan ambos alelos. Porque la mutación dominante y recesivo es algo que aparentemente es sencillo, pero cuando hacemos un buen pedigrí y una buena historia clínica a veces no lo es tanto. Tenemos variantes o mutaciones genéticas de pérdida de función. Cuando perdemos la función de un solo alelo, habitualmente recesivo, el sujeto sigue siendo sano. Es decir, que tenemos la pérdida de un alelo, permite una función suficiente para que no se manifieste. Y la pérdida de los 2 alelos condiciona la enfermedad. La presencia normal de los 2 alelos es un sujeto sano. Esta sería una forma habitualmente autosómico recesivo por una mutación de pérdida de función. Pero a veces ocurre que la mutación hace que ya el heterocigoto no tenga función suficiente. Y en ese caso también sería una mutación dominante con pérdida de función. Pero a veces las mutaciones generan una ganancia de función que en general produce una condición defectuosa y son habitualmente dominantes. Mutaciones estructurales en formas de colágeno, algunos receptores que tienen que ver con proteínas estructurales cuya presencia de una mutación de ganancia de función condiciona un solo alelo, una manifestación de una enfermedad. Pero tenemos también que los genes pueden producir diferentes enfermedades y que la misma enfermedad puede estar producida por diferentes genes. En este caso hablamos de heterogeneidad genética, sujetos con fenotipos similares que tienen diferente enfermedad. Algunos tienen una enfermedad de Hunter y otros de Harler. Diferentes enfermedades autosómicos recesivos con un fenotipo clínico caratosca-hurleroide similar. Puede haber enfermedades que tienen misma manifestación clínica también por diferentes mutaciones, como una retinosis pigmentaria. Diferentes genes capaces de producir una misma enfermedad. Existe heterogeneidad genética de alelo, diferentes mutaciones en un mismo locus, o una heterogeneidad de locus, diferentes mutaciones en diferentes locus. Tenemos variabilidad en cuanto a la forma en la que se manifiesta una enfermedad, expresividad. No todo trastorno genético está presente al nacimiento o es evidente al nacimiento. A veces es una enfermedad de aparición tardía, como una corea de Huntington. A veces la expresividad es muy variable, tan variable que solo hasta edades determinadas de edades sujetos mayores tienen manifestaciones clínicas evidentes. Porque la expresividad o manifestación para una misma enfermedad puede ser diferente, desde una serie de neurofibromas cutáneos, una serie de nódulos en el iris o manchas o determinadas manchas cutáneas, diferente expresividad clínica de una misma enfermedad. Muchas enfermedades genéticas aparentemente diferentes comparten un mismo rasgo genético defectuoso porque tienen un patrón hereditario dominante en este caso, con diferente expresividad clínica. Muchos trastornos genéticos se van a desarrollar prenatalmente y ya son enfermedades genéticas y congénitas. Otras enfermedades genéticas son letales en un sexo determinado, como la enfermedad de Rett, que es letal en los varones y por tanto solo se va a manifestar en las niñas. Y lo podemos ver en un patrón de herencia y en un patrón de expresividad, en un pedigrí de acuerdo a la expresividad. Porque la variabilidad de la aparición de la edad de aparición de la enfermedad puede quedar determinada en el pedigrí, como la corea de Huntington, fenómenos de anticipación.
Es decir, que hay muchísimas variables, expresividad, penetrancia y fenómenos de anticipación que de alguna manera pueden quedar reflejados en el pedigrí y que dificultan a veces su interpretación. Cuando la familia es muy pequeña, solo tenemos 3 miembros en la familia, es imposible que el pedigrí nos dé información suficiente. Cuando haya mutaciones de novo, cuando la expresividad sea muy variable o cuando no conozcamos realmente lo que está ocurriendo en muchos miembros de la familia, como pueden ser los abuelos, tíos abuelos, etc. Respecto al cromosoma X hay mucha variabilidad, que no voy a entrar porque nos confundimos, pues las mujeres realmente son un mosaico de expresión, enfermedades ligadas al cromosoma X, cuya mutación se manifiesta con un patrón autosómico, se hereda con un patrón mendeliano, pero su expresividad clínica va a ser variable en función del tipo de células que silencie o no el X afectado o silencie o no el X sano. Vemos una mujer en la cual en rojo o en rosa vemos aquellas células que tienen activo el gen mutado y en azul aquellas células que tienen activo el gen no mutado. Y esto condiciona un fenotipo de expresión que dificulta muchas veces la interpretación de un pedigrí, como el caso de enfermedades ligadas al X, como puede ser, por ejemplo, la enfermedad de Fabry o como puede ser una diabetes insípida nefrogénica. Algunas mujeres que manifiestan enfermedades tan graves como los varones o más y mujeres que son totalmente asintomáticas. Y ya más complejo todavía son aquellas enfermedades por anticipación, con el síndrome X frágil o una corea de Huntington, en los cuales, dependiendo de que heredemos la mutación de un hombre o de una mujer, podemos expandir una serie de premutaciones y que condicionan una dificultad grande a la hora de interpretar un pedigrí. Vemos que hay afectados hombres y mujeres, más varones que mujeres, con un riesgo de heredabilidad variable en función de que la que transmita el rasgo sea el hombre o la mujer en función del número de copias. Pero bueno, es algo en lo que no vamos a entrar demasiado. Vemos que el pedigrí nos da información útil que nos permite identificar aspectos importantes para conocer riesgo de transmisión de una enfermedad. Y el pedigrí será informativo si tiene 3 generaciones, tenemos identificado el género de los sujetos, tenemos todas las pacientes que pueden estar potencialmente afectados tanto en rama materna como en paterna, especialmente importante por rama materna cuando estamos analizando rasgos o trastornos ligados al X. Muchas formas de discapacidad intelectual son ligadas al X, afectan predominantemente a varones y se transmiten por la línea materna. La edad en la que aparece la enfermedad, la edad en la que aparece que hacemos la historia, la edad que tienen los sujetos en el momento que hacemos la historia clínica. Cuando un sujeto tiene 70 años y en su familia hay una corea de Huntington y no manifiesta enfermedad y lo recibe heredado de su madre, que manifestó los primeros síntomas de la enfermedad a los 40 años, es poco probable que haya recibido el rasgo. ¿Por qué? Porque ya tiene 60 y tantos años. Pero si esa misma mujer tiene 30 años, no podemos decir si ha heredado los rasgos sin hacer un estudio genético determinado. Los abortos y los fallecidos, el origen étnico y la consanguinidad, puesta al día periódica porque la historia cambia. Es decir, que tenemos nuevos diagnósticos, nuevos nacimientos y sobre todo nuevos estudios genéticos. Debemos preguntar al paciente por los sujetos, por los antecedentes familiares, pero también tenemos que promover a que en las reuniones familiares pregunten ¿y de qué se murió la abuela? ¿Y a qué edad tenía la abuela cuando le diagnosticamos la diabetes o le diagnosticaron la diabetes? Y además de la diabetes tenía también un problema del tiroides. Tenemos a veces que recolectar historias familiares, historiales médicos, certificados de defunción, informes clínicos para reconocer algunos aspectos. Porque tenemos enfermedades comunes que a veces hay riesgo de una enfermedad monogénica en pacientes que tienen trombosis venosa profunda en edades precoces y puede ser una herencia múltiple, multifactorial por una serie de factores polimórficos, factor 5 Leiden, de la protromina, etcétera, pero también herencias monogénicas que de alguna manera aumentan un riesgo de forma significativo. O un enfisema pulmonar hereditario, una enfermedad autosómico recesiva por un déficit de alfa-1 o un glaucoma hereditario o una pancreatitis hereditaria. Es decir, que tenemos diferentes enfermedades monogénicas que aparentemente eran diagnósticos comunes. Tenemos también historias familiares que pueden sugerir una enfermedad monogénica. Cuando en una familia coexisten anomalías de diabetes o cirrosis en una familia de un sujeto que nos consulta por fatiga o artralgia, si podemos estar hablando de una hemocromatosis hereditaria, un trastorno genético relativamente común, que tenemos que ser capaces de asociar los síntomas de fatiga y artralgias a otras enfermedades de la familia, o convulsiones, o hematuria, o disnea, o síncopes que tienen que ver a veces canalopatías que se manifiestan de diferentes formas, pero que este paciente que se sincopa, que tiene antecedentes familiares de muerte súbita y que realmente podemos tener un QT largo por múltiples anomalías de canales de calcio, canales de potasio, que de alguna manera tienen un patrón de herencia autosómico dominante o autosómico recesivo con diferente penetrancia y con diferente expresividad.
El parentesco tenemos que reconocerlo, este sería nuestro probando, en este caso no está en la última generación, es el 3-3, y este probando tiene familiares de primer grado, sus hermanos, padres e hijos, familiares de segundo grado, sus tíos, familiares de tercer grado, sus primos, familiares de cuarto grado, sus sobrinos. Es decir, que tenemos que ser capaces de reconocer el grado de parentesco porque cada grado de parentesco condiciona el número de genes que comparten. En primer grado comparten un 50% de genes, segundo grado un 25%, tercer grado un 12,5% de genes compartidos. Y esto nos da idea del grado de genes que comparten, de carga familiar que comparten y del riesgo de heredabilidad de unos u otros. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que la historia pedigrí, la historia familiar, la hacemos a las personas y que las personas tienen más información de la que tenían hace unos años, porque tienen un mayor nivel educativo, acceden a toda la información, porque los datos son democráticos y porque pueden tomar decisiones compartidas con nosotros a la hora de realizar estudios que les permiten identificar riesgo de enfermedad o riesgo de predisposición a una enfermedad. Es decir, los pacientes tienen que ser informados y de acuerdo al pedigrí tenemos que hacerlo. No es mala suerte que se repita un rasgo genético hereditario en una misma familia sin que hayamos hecho al menos un pedigrí y un estudio genético que nos permita orientar el riesgo de esa enfermedad en una familia concreta. Tenemos que registrar todos los rasgos como función educativa, compartir la información con los parientes más jóvenes que tienen derecho a tener una confianza reproductiva basada en el riesgo de heredar un rasgo familiar. Y nada más, pues espero haberos estimulado un poquito a lo que puede ser el estimularos a la importancia que tiene el recoger datos de una historia familiar, el reflejarla en forma de un pedigrí, una forma gráfica, y el ser capaces de abordar la aproximación genética desde cada uno de nuestros escalones asistenciales, atención primaria o atención especializada. Y aquí os dejo algunos recursos de cómo hacer historias familiares que probablemente os puedan interesar a alguno de vosotros. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. De nuevo os animo a que hagáis preguntas que se discutirán al final de la siguiente ponencia y última, que versa sobre el tema de criterios de derivación a genética clínica desde atención primaria. Se elaboró dirigido por previamente Ismael Ejarque, que es quien va a hablar. Se elaboró un documento de consenso entre una serie de sociedades científicas. Bueno, lo que va a exponer es un poco el esquema, los elementos fundamentales de ese documento. Ismael es médico valenciano, tiene 3 especialidades, a falta de una. Es médico de familia, es genetista clínico, según la formación especializada, el programa de formación especializada italiano, y analista clínico también. Y además de ello es doctor por la Universidad de Valencia en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Así que, pues, ¿para qué más? Te dejo, Ismael, y luego ya discutimos todos si os parece. Venga, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Se ve bien la pantalla? Perfectamente, Ismael. Bueno, pues ante todo, muchas gracias por la presentación de Juanjo. Yo os voy a explicar brevemente de un poco los antecedentes, las características de este documento de consenso y luego pretendo ser lo más práctico posible para que tanto el médico de familia como el pediatra de atención primaria sepan identificar las personas que podían beneficiarse de los servicios de un servicio de genética clínica. Esto entra dentro de las 10 competencias que hemos identificado y que ya ha hablado Ana María antes, que debe saber o conocer un médico de familia en temas de genética clínica y enfermedades raras. El primer punto es el de identificación de personas a riesgo para una patología genética. Y ahí está el documento de consenso. Este es el documento de consenso. Espero que luego os podamos dar una serie de artículos que hemos escrito y que están en PDF, entre ellos este,
Entonces, bueno, este artículo fue publicado en el número de diciembre de 2022, apenas 5 meses, de la revista Atención Primaria. Los objetivos o el objetivo principal es que médico de familia y pediatra de atención primaria sepan cuándo, cómo y dónde derivar sus pacientes de tipo genético desde atención primaria hasta los servicios de genética clínica y debiendo conocer los servicios de genética clínica de referencia, que a veces son una odisea conocerlos. Entonces, las 4 sociedades implicadas en este documento de consenso son la SENFIC, que es la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la EGH, que es la Asociación Española de Genética Humana, la AEP, que es la Asociación Española de Pediatría, y la SEOM, que es la Sociedad Española de Oncología Médica. Entonces, hemos elaborado 4 tipos de criterios: los de la edad pediátrica, los de la edad adulta, los de la embarazada y futura embarazada, y las segregaciones familiares de cáncer. Entonces, en la edad pediátrica hemos identificado 2 situaciones. Una es cuando el paciente pediátrico está sano o asintomático, y otra cuando el paciente pediátrico está afecto. Bueno, entonces, cuando está afecto, perdón, cuando está sano, hay una serie de características que ya se intuyen que pueden conducir a una enfermedad genética. Aquí no las voy a citar porque fisiológicamente un médico, tanto médico de familia como pediatra de atención primaria, pues con sus conocimientos de la licenciatura de medicina lo pueden conocer, ¿no? Aquí tenéis más enfermedades de posible etiología genética, pero yo me voy a centrar en otros que no son tan lógicos, otros criterios que no son tan lógicos, como puede ser el hecho de una discapacidad intelectual o retraso psicomotor y o autismo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad o trastornos graves de la conducta, especialmente si se asocian anomalías congénitas y o rasgos dismórficos. Porque todos estos, el médico de familia y el de atención primaria no los asocia con que pueda ser genético. Y sí que podría serlo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo esto es de tipo pediátrico por el pediatra de atención primaria, ¿de acuerdo? Es importante que los tengáis en cuenta y los derivéis a genética, ¿vale? Entonces, luego en el afectado pues también existen por los diversos aparatos, una serie de patologías dermatológicas, metabólicas, oftalmológicas, etcétera, ¿de acuerdo? En la edad ya adulta, pues existen una serie de patologías cardiovasculares, neurológicas, renales, endocrinas. Entonces, pues, por ejemplo, las endocrinas me voy a parar un poquito, por ejemplo, las alteraciones del crecimiento, tanto por defecto como por exceso. Por ejemplo, también un varón con hipogonadismo y ginecomastia, que nos haría pensar en un Klinefelter. Luego también una mujer de más de 15 años con una amenorrea primaria inexplicada, que nos haría pensar en un síndrome de Turner. Luego cuando hay ambigüedad genital, hiperaldosteronismo. Y también con respecto a los trastornos endocrinos, este punto me parece muy interesante porque nos puede ayudar a prevenir casos de discapacidad intelectual, es decir, de retraso psicomotor, si los identificamos a tiempo. Entonces, porque son criterios de sospecha del síndrome del X frágil. Entonces, cuando tenemos una mujer que se ha retirado la regla con 40 años o menos, hay que preguntarle si hay otra mujer en su misma rama familiar que le haya pasado lo mismo, que haya tenido menopausia precoz. ¿Vale? Entonces hay que enviarlo a genética. Cuando hay 2. Cuando hay un caso de discapacidad intelectual, ya hemos dicho que también. Y si hay un caso de menopausia precoz y hay otro caso en la misma rama familiar de temblor y parkinsonismo, en varón de más de 55 años, también. Porque esto encaja en el espectro del X frágil, ¿vale? Del síndrome X frágil, que es después del síndrome de Down, es la causa de discapacidad intelectual más frecuente en la población general. Entonces,
También como problemas reproductivos, cuando hay una pareja consanguínea o no sin descendencia previa, debería hacerse estudios genéticos, y cuando hay abortos de repetición, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues también por enfermedad por depósito, hematológicas, del tejido conectivo, oftalmológicas, hipoacusia con un inicio antes de los 30, dermatológicas y anomalías congénitas que no se hayan detectado en la edad pediátrica, en las que estaría indicada una nueva reevaluación de cara a un posible estudio y asesoramiento genético. Entonces, bueno, también dentro del adulto, pues tomando lo que hemos dicho antes de la edad pediátrica, esto sería cuando ese paciente pediátrico ya ha pasado a edad adulta y nadie le ha hecho ningún estudio ni se ha interesado por ver las causas genéticas. Entonces sería lo mismo que en la edad pediátrica, pero ya cuando el paciente es adulto, en el que se da discapacidad intelectual o retraso psicomotor y o autismo y o trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que se asocien o no a dismorfias y que no se hayan detectado en la edad pediátrica, con o sin antecedentes de hipoxia perinatal. Porque la parálisis cerebral también hay que enviarla a hacer estudio genético, porque el paciente podría padecer una mutación en un gen que le produce hipotonía, y eso le ha llevado a tener el sufrimiento, dijéramos, en el parto y la hipoxia perinatal, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso es. También otros trastornos comunes, con una edad temprana más de aparición que la típica, como por ejemplo déficit de visión a edad menor de 55 o demencia con menos de 60. Entonces, bueno, esto es con respecto de la edad, los criterios en edad adulta. Cuando hablamos de la embarazada y la futura embarazada, pues estos hay que enviarlos cuanto antes. La derivación es prioritaria porque hay que actuar cuanto antes. Sería cuando hay una mujer con embarazo previo, afecto con una enfermedad genética, o una mujer con una historia familiar de una enfermedad genética, cuando la mujer y su pareja tienen una condición genética susceptible de diagnóstico prenatal o preimplantación, también cuando la mujer o su pareja aporta una anomalía cromosómica, y cuando la mujer toma alguna medicación o alguna sustancia que podía ser teratógena, es decir, que podía producir malformaciones, ¿de acuerdo? Entonces, yo os recomiendo que os apuntéis este número de teléfono, que puede ser muy útil, que es el teléfono del SITE, que es el Servicio de Información Telefónico para la Embarazada o Futura Embarazada, que no es para sanitarios, es para mujeres embarazadas o futuras embarazadas, y es el teléfono del CIAC. CIAC quiere decir Centro de Investigación de Anomalías Congénitas, y ECEM quiere decir Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas. Es el mismo sitio, pero se puede referir ahí la gente con los dos nombres. Y está en el Instituto de Salud Carlos III de Chamartín, en Madrid. Tiene un teléfono, un horario telefónico de 9 de la mañana a 3 de la tarde, los lunes y viernes. Es gratuito, en realidad se llama solo la llamada a Madrid, y es este número que tenéis aquí. Y puede ser muy útil y estaría bien que se lo dierais a las mujeres embarazadas para que aclaren sus dudas en ese sentido. Porque, por ejemplo, pueden ayudar, pues por ejemplo, tengo vómitos, ¿qué me puedo tomar? ¿No? O mire, doctor, es que en mi fábrica, trabajo en una fábrica que trabaja con colas. ¿Qué puedo hacer? Entonces, pues ahí le ayudan y le asesoran con las leyes que le pueden proteger en el embarazo. Luego, por último, el cuarto tipo de criterios son los de las agregaciones familiares de cáncer, que son bastante más conocidos que estos otros que os he dicho yo, y que son para el cáncer de mama ovario hereditario, que se citan cuando hay 1, 2 o 3 casos en la familia, cuando está también para los casos de cáncer hereditario no polipósico, que es el síndrome de Lynch, y donde tenemos los criterios de Ámsterdam 2 y los criterios de Bethesda revisados, y hay otros síndromes oncológicos hereditarios. Entonces, bueno, pues si queréis, una buena manera de conseguir el artículo sería poner sencillamente en Google criterios de derivación
a genética clínica desde atención primaria, documento de consenso, ¿vale? Que es el título de la ponencia que os he dado. Pues os estoy dando. Entonces de ahí lo podéis sacar en PDF, ¿de acuerdo? Lo digo de una manera fácil para llegar a él. Ahora lo que quería comentaros son los centros de referencia y pues tenéis varios tipos de centros de referencia, como la especialidad de genética en España no existe, como ya bien ha comentado el doctor Juanjo Tellería, pues la genética está fragmentada. Entonces, para consultas de genética en general están los centros de la EGH, aquí tenéis el enlace de internet. Para casos de agregación familiar de cáncer, lo que popularmente se conoce como cáncer hereditario, tenéis los centros de la SEOM, ¿vale? Y para ya casos de pediatría dismorfológica, niños con malformaciones, con caras raras, con retrasos que se asocian a todo esto, puede venir bien el de la SEGCD-AEP, que esto quiere decir Sociedad Española de Genética Clínica y Dismorfología de la Asociación Española de Pediatría, ¿vale? De cualquier modo, ante una duda, se ha de preguntar al coordinador de tu centro de salud o al director de atención primaria de tu departamento o a tu consejería de salud, de sanidad, para saber a dónde has de enviar tus pacientes genéticos, a qué servicio de genética o los centros de referencia, ¿de acuerdo? Y bueno, eso es todo. Aquí tenéis mi dirección electrónica por si queréis preguntarme alguna cosa por email, y si no se hace, lo hacéis por email, pues ahora estoy abierto a que me preguntéis cosas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ismael, por la concisión y la claridad. Bueno, hemos terminado las ponencias. Toca el turno de preguntas y, bueno, veo que la gente no se decide a preguntar. Y, bueno, yo sí que tenía algunas recogidas y algunas que he ido preparando. Casi, si queréis, os los voy haciendo por el mismo orden en el que habéis estado actuando. En primer lugar, Ana, como has estado hablando de habilidades y competencias, en cuanto a habilidades, yo sí quería preguntarte, por ejemplo, cuáles son las habilidades personales de la actitud, cómo abordar personalmente. Claro, el médico de primaria, cuando afronta un problema que puede ser de origen genético. Yo creo que en principio ser observador, tener cierta perspicacia, integrar síntomas y signos, tener una visión holística y bueno, pues tener la capacidad de replantearse situaciones diagnósticas cuando no cuadren las cosas. Replantearse la situación, volver atrás y iniciar de nuevo otro planteamiento. Y luego, bueno, pues tener cierta empatía con los pacientes y saber ser comunicador. Es importante que no se... La figura ya paternalista ya está muy trasnochada en el médico, entonces, bueno, pues hay que respetar tiempos y respetar decisiones. Bueno, está trasnochada, pero no está de más insistir en ello porque... No, claro. Nuestro punto de vista yo creo que siempre... que eso, por desgracia, todavía no es una visión universal y resulta muy incómoda muchas veces, ¿no? Me alegro de que subrayes esa cuestión, de qué se debe hacer. Y en relación con eso, precisamente, hablando de qué se debe hacer, igual otra cosa que es también muy importante es que no se debe hacer, ¿no? Que hay que evitar a toda costa. Pues quizá imponer nuestra decisión o nuestro punto de vista. A mí me parece que está muy bien informar, pero hay que respetar al paciente. Y luego tener en cuenta, pues ser sensible, porque son situaciones o enfermedades que generan tensión emocional, implicaciones emocionales no solo personales, sino con respecto a la familia, desde el punto de vista social, laboral. Y bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta e integrar toda esa información. Entonces, ser sensible a este tipo de patologías. ¿Puedo hacer una puntualización? Sí, claro.
Mira, Bueno, a ver, nosotros tenemos que, realmente somos médicos para todos, para todo tipo de patologías, pero quizá esta, que pueda tener implicaciones en cuanto a seguros, a contratos laborales, pues quizá es todavía más confidencial. Entonces, bueno, pues hay muchas veces que los pacientes se hacen test genéticos y tienen miedo nos dicen que hasta dónde puede llegar esa información. Bueno, pues esta información está protegida. Y bueno, pues la Ley de Investigación Biomédica en su artículo 6º ya lo contempla. La no discriminación por motivos de información genética. Entonces, bueno, pues me refería a eso. No sé si queréis que puntualice algún punto más. No sé si Ismael quería hacer alguna yo puntualización. quería comentaros, ¿puedo comentar una cosa? Claro. Sí. Que en el nuevo borrador del programa formativo del médico de familia ya se contemplan las habilidades y competencias en genética clínica para el MIR de medicina de familia. Esto no se contemplaba en el programa formativo de 2005. Entonces, desde el grupo de trabajo de la SENFIC de genética clínica y enfermedades raras nos hemos reunido con representantes de la Comisión Nacional de Medicina Familiar y Comunitaria y yo creo que ha sido, pues está bastante bien la cosa porque de momento sí que se han incluido estas cosas. Ya esperamos que tras la audiencia pública se incluya definitivamente. Pues es una gran noticia. Una noticia. Mira, ya que estás, Ismael, hay una pregunta para el doctor Ejarque que hace Alfredo Rosado. Dice, ¿qué nos puede decir sobre la introducción de habilidades y competencias en genética clínica dentro del nuevo programa formativo? Es justo lo que estás comentando. Dentro del nuevo programa formativo de especialidad de medicina familiar y comunitaria, que justo estaban preguntando esto. Sí, pues yo actualmente no sé si el borrador de programa formativo ya ha pasado el tema de la audiencia pública. Leí alguna noticia de que el actual ministro de Sanidad lo estaban paralizando, pero vamos, que se ve que va en ese sentido. No sé cuánto tardará, si será durante 2023 o cuándo, pero porque estas cosas van muy despacio, pero yo espero que se incluyan toda esta serie de habilidades y competencias, que me parece muy pertinente. Bueno, hay aquí otra pregunta que no consigo leer de quién es. Dice, buenas tardes y muchas gracias a todos los ponentes. Aprovechando el apartado pediátrico de derivación a la unidad de genética de inferencia de un paciente afecto con discapacidad intelectual y o autismo y o TDAH y o trastornos graves de conducta, especialmente si asocia anomalías congénitas o rasgos dismórficos, creo que va hacia ti, Ismael. Obviamente son cuadros que no asociamos habitualmente en pediatría a causas genéticas. Recalco de manera habitual y mucho menos derivar a las unidades de genética. Aparte de la asociación con las anomalías congénitas o rasgos dismórficos, ¿alguna otra recomendación para la derivación de estos pacientes? Hombre, para la derivación lo que tenéis que... Lo ideal primero sería que en las historias clínicas electrónicas de atención primaria se pudiera incluir el dibujar el árbol genealógico, el árbol familiar, cosa que actualmente no se puede, se tiene que hacer en papel. Entonces, y luego conocerte los centros de referencia, que eso ya corresponde a cada uno por su propia inquietud, saber preguntar a su coordinador de su centro de atención primaria o donde sea y saber dónde tiene que enviarle. Bueno, Porque Claudia, un poco odisea. Pregunta, una vez referido el paciente, ¿cuánto tarda en llegar el paciente a la consulta de genética médica? Imagino que dependerá de la comunidad autónoma, evidentemente. Dependerá de cada centro su lista de espera, como todos los sitios. Y bueno, yo quería comentar que como no existe la especialidad de genética clínica, en la mayoría de los hospitales suele ser el neuropediatra el que inicia el estudio de un autismo sindrómico o de una discapacidad intelectual sindrómica. Sí. Evidentemente, si el pediatra tiene la sensibilidad de recoger que este niño con una discapacidad intelectual o con un retraso psicomotor tiene anomalías físicas evidentes, lógicamente la derivación debe ser más temprana y ya claramente está dirigida a la necesidad de un estudio genético. Y eso lo puede y lo debe hacer el pediatra. No es lo mismo decir que el niño tiene una discapacidad intelectual a decir que tiene una discapacidad intelectual sindrómica.
Y esa evaluación inicial la puede hacer el pediatra de atención primaria. Eso condiciona diferentes tiempos a la hora de evaluarlo y probablemente el neuropediatra tampoco le va a pasar desapercibido que tiene que hacer un estudio genético inicial. E idealmente lo debería hacer un genetista clínico, pero depende del centro, evidentemente. Sí, quiero decir, bueno, perdonad, yo soy el moderador, pero perdonad que me inmiscuya. Te digo, puedo decir cuál es mi experiencia en esto. Sí. Es que lo normal en un paciente de este tipo, que comentabais en la pregunta anterior, es que efectivamente el pediatra de primaria derive a este paciente a neuropediatría. Y neuropediatría, no sé, en otros sitios. Nosotros, por lo menos, por ejemplo, tenemos una consulta multidisciplinar en la que colaboramos neuropediatras, rehabilitadores, traumas, logopedas y genetistas. Entonces yo creo que es un buen abordaje, pero en todo caso el pediatra de primaria lo derivará al neuropediatra y el neuropediatra muy probablemente en un hospital de tercer nivel, muy probablemente lo derive a genética de una manera o de otra. Vamos, no lo sé, yo creo que por lo menos es lo que hacemos, yo creo que es lo que hace la mayoría de la gente. El pediatra le derivará al neuro, seguramente. Dice Eduardo Vale, es que no me sale el nombre entero. Dice, es fundamental la formación en este campo, puesto que la accesibilidad que hay a test genéticos en España, no tanto como en Estados Unidos, pero que llegará a la atención primaria, debe estar preparada para ello y dar soporte a los pacientes y familias. ¿Quién quiere opinar sobre ese tema? No es en realidad una pregunta, es un comentario. Bueno, podemos comentarlo todos. Efectivamente, el pediatra tiene que ser capaz, uno, de reforzar parte de la información que ha recibido la persona que le informa sobre el resultado del estudio genético, porque muchas veces habrá que indicar estudios genéticos a otros miembros de la familia, haciendo una buena historia clínica y un pedigrí, y porque probablemente en los próximos años nos enfrentemos a resultados de cribados genéticos. Es decir, que esto para el pediatra y el médico de familia o de atención primaria es exactamente lo mismo, porque esa pareja joven que va a tener familia, ese resultado que ha aparecido en un sobrino, en un primo o en un tío, y a ver quién maneja esa información. Es decir, que todos los agentes asistenciales en todos los niveles tenemos que estar formados en genética clínica, sin ninguna duda. Aunque luego haya un coordinador que deba ser el genetista clínico, ¿no? ¿Me puedo hacer yo una pregunta, Domingo? Sí, sí. Si lo sé responder. Vamos a ver, muchas enfermedades multifactoriales, en las que has hablado, en las que hay una carga genética, familiar, que se puede objetivar, sin embargo, existen los mismos fenotipos, las mismas enfermedades en formas monogénicas. Entonces, ¿cómo puede...? Claro, la diferencia es que el consejo genético, y sobre todo el riesgo es completamente distinto. Unas son, por ejemplo, susceptibles de hacer diagnóstico preimplantario, otras no. Las poligénicas no, las monogénicas sí. Entonces, ¿cómo con el árbol genealógico o cómo puede uno abordar, es decir, tratar de distinguir cuándo sí hay un riesgo genético monogénico, un riesgo genético alto, y cuándo es, en cambio, un patrón probablemente poligénico? No sé si me estoy explicando. Sí, la pregunta que tiene su importancia, una importancia clínica para la prevención. Naturalmente, cuando tenemos un árbol genealógico o un pedigrí informativo, es relativamente sencillo. Tenemos 3 generaciones, diferentes miembros, y establece un patrón de herencia claramente monogénico, pues es fácil de establecer. Evidentemente, cuando el árbol genealógico, el pedigrí, es corto, o realmente no hay un patrón de herencia que se mantiene en todas las generaciones y que pueda ser multifactorial, es realmente difícil. Hay que identificar bien cuál es el caso índice, el probando, que no siempre es el que nos consulta. A veces el caso índice probando es otro miembro de la familia. Hay que hacer el estudio genético a veces no el que consulta, sino en su tío, en su hermano, en su primo, y a partir de ahí reconstruir el pedigrí, identificando esos rasgos de penetración y expresividad. Realmente ahí es donde se pone en evidencia el papel del genetista clínico, que no todo es tan simple de monogénico, sino que a veces hay muchos genes modificadores que de alguna manera te dificultan muchísimo el hacer un consejo genético preconcepcional. Un buen pedigrí de 3 generaciones sigue siendo importante, y si tienes la suerte de que la variante que encuentras es claramente patogénica, pues bien, pero como sea una variante probablemente patogénica de significado incierto y tenga expresividad y penetrancia variable, y el pedigrí sea corto, pues realmente yo creo que no hay posibilidad de hacer un consejo genético, salvo que hagamos un estudio funcional. Pero bueno, vosotros sabéis más de ello que yo, ¿no? ¿Qué información es la que se obtiene exactamente de un árbol genealógico? ¿Qué tipo de información? No, o sea, no solo sobre el paciente, sino sobre otros pacientes, sobre otros miembros del árbol genealógico.
Claro, si yo identifico que esa enfermedad, que teóricamente puede ser una enfermedad multifactorial, tiene una expresividad muy grave, tiene unas particularidades de manifestación, aparece en edades muy juveniles o tiene una forma muy grave, probablemente si eso se repite en diferentes generaciones, podemos establecer un patrón monogénico. Si en cambio es una enfermedad que tiene una presentación equivalente a la de la mediana de la población, un cáncer de pulmón, aparece otro que tiene un cáncer de colon a los 60 años, pues probablemente no podamos establecer más que factores de riesgo o de predisposición, pero no una enfermedad monogénica. El pedigrí nos da información de toda la familia, nos da información del patrón hereditario monogénico habitualmente, y si conocemos bien el estudio genético, edades de manifestación, edades de presentación, yo creo que da una información muy potente de forma gráfica. Muchas veces nos ha sorprendido, hay pacientes que han seguido técnicas de reproducción asistida de las cuales no se dispone de ningún pedigrí en la historia clínica. Es impresionante. A veces se ha recorrido a técnicas de reproducción asistida sin haber hecho siquiera un pedigrí que identifique si tenemos claramente reconocido el gen causal y que tiene un patrón monogénico y que se puede hacer una selección de embriones y que está justificado. Se hace a veces por capricho o por un poco de mercantilismo. Es complejo, ¿eh? Yo he visto pacientes con enfermedades monogénicas que no tienen hecho un pedigrí, con patrones claramente dominantes, con una expresividad variable de la enfermedad, pero claramente identificada. Una enfermedad que nunca tenía que haber sido sometido a una fecundación in vitro sin una selección de embriones, porque el gen claramente se pudo reconocer en un miembro de la familia que no lo consultando. Y que luego aparecían todos los demás, con un estudio. Cuando además los tratamientos por lo menos el DGP, pero vamos, la reproducción asistida exige por ley consejo genético previo. Sí. Dice Katy Carrera, dice: buenas tardes, felicitaciones por las ponencias. Mientras se apruebe el nuevo programa formativo de los médicos de familia, ¿en qué centros se podrían realizar estancias formativas? Eso es para los de primaria. Bueno, yo os he dado 3 tipos de centros, los de la EGH, los de la SEOM y los de la Sociedad Española de Genética Clínica y Dismorfología. Los 3 son válidos. Quizá el más completo sería el de la Asociación Española de Genética Humana, que ven todo tipo de enfermedades genéticas. Entonces os metéis en esa página web y ahí veis los sitios más cercanos a vuestra localidad. Y bueno, pues es cuestión de contactarles, hablar con los jefes de servicio, a ver qué os dicen, no lo sé. El no ya lo tienes, es cuestión de moverse. Comenta Eduardo Valerio sobre la pregunta que ha hecho antes, referida a los pacientes con TDAH. Dice: exactamente, derivamos a la neuropediatría, pero me refería más hacia síntomas asociados, sobre todo en TDAH, que las guías actuales recomiendan no realizar ninguna prueba complementaria. Es decir, que vender a la unidad de referencia en genética a un niño con TDAH puede ser difícil. Muchas gracias a todos y enhorabuena. Muy necesaria la charla. Me parece un comentario interesante, porque igual hay visiones diferentes entre bueno, el síndrome del X frágil puede cursar con TDAH, si no me equivoco. Entonces, ya partiendo de ahí. Pero claramente para venderlo, hazle un pedigrí, demuestra que tienes, coloca un pedigrí que tiene un patrón de herencia compatible a un X frágil. Sí, que los enriquecer la signos información asociados. poniendo el árbol familiar, claro. Si dices que tiene un TDAH no te lo van a coger, y con razón, porque entonces estamos estropeando el centro. El genetista no debe estudiar los TDAH, debe estudiar los TDAH compatibles con un patrón de una causa genética. Y la selección la tiene que hacer el médico de atención primaria, claramente. Sí, y por otra parte, el médico de atención primaria sí que debe saber que un paciente con autismo, por ejemplo, aunque solo sea estadístico, la probabilidad que tiene de tener otro hermano con autismo o trastorno del espectro autista es francamente alto. Es francamente alto. Entonces, aunque solo sea eso, es una información que hay que conocer, aunque no vaya a genética, y si no, pues hay que derivarlo a genética para que le den los datos exactamente. Todo esto se hace para hacer un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento y evitar el riesgo de recurrencia, es decir, para que no vuelva a pasar lo mismo. Que muchas veces es lo importante, ¿no? Bueno, es lo importante, a veces es lo único que podemos aportar, evitar la recurrencia, ¿no? O por lo menos dar información que permita evitarla, básicamente. Una pregunta para todos, en general, quería hacer yo. ¿Qué opináis sobre, has comentado, Ismael, sobre estudios genéticos, ¿qué ha sido, Ismael? Sí, sobre estudios genéticos en menores sanos
con antecedentes familiares. ¿Cuándo se debe o se puede y cuándo no se debe? Porque hay mucha controversia en este tema, en el tema de qué estudios se pueden hacer en menores cuando son asintomáticos. Bueno, pues en realidad siempre se dice que los estudios en menores se deben postergar hasta los 18 años, por lo menos si son asintomáticos. Entonces, primero hay que estudiar a los pacientes afectos y según salga el diagnóstico molecular, pues ya se haría en consecuencia, pero en principio, hasta que no tuviera 18 años, yo pienso que no se tendría que hacer el estudio. Ya que Claro, estás, luego hay pequeños detalles que habría que ver, pero bueno. ya que estás, has hablado, y además como en eso hemos estado juntos un tiempo, y Ana también, en el documento de criterios de derivación de genética clínica, que al final, por lo menos, quiero que sea público que la iniciativa fundamental siempre fue tuya, que fuiste el que nos arrastró a todos Sí. al proyecto. Eso yo no tengo que Bueno, yo lo confesar. creía necesario porque yo creí que nunca se había hecho algo, nunca se había escrito algo parecido. Sí, y lo que te quería preguntar es precisamente eso, o sea, si crees que es el momento, si crees que realmente es pertinente, creo evidentemente que sí, pero quiero que nos expliques un poco cuál es un poco el motivo de esa iniciativa y por qué ahora. Pues yo pienso que en la población general y tanto en la población sanitaria de médicos, enfermeras, creo que hay poca cultura genética. Entonces, y también tampoco la hay en los pacientes. Yo cuando hice mi genética en Italia, pues yo creo que allí la gente estaba más enterada de las cosas. No solo los médicos, sino también los pacientes. Aquí, pues igual es por la falta de la especialidad de genética, pero pues no le dan esa importancia. Entonces, yo creí que era importante que, pues bueno, nosotros desde el grupo de trabajo de la SEMFIC de Genética Clínica Enfermedades Raras hemos desarrollado, como bien sabe Ana María, unas habilidades y competencias y 10 competencias y 6 habilidades y estamos desarrollando poco a poco cada una de ellas. El tema del documento de consenso corresponde al primer punto de las competencias, que es la identificación de personas a riesgo para una enfermedad genética, que es esto, que en definitiva es esto, para que se vehiculicen y se deriven los pacientes desde atención primaria hacia genética clínica, que es lo que interesa. Yo finalmente quería hacer una pregunta a Domingo que a mí me viene intrigando de toda la vida. ¿Por qué los clínicos habitualmente estáis, porque yo me dedico a la genética y es una herramienta fundamental, tan poco habituados, le dais o le dan tan poca importancia a hacer en pedigrí? Es decir, cuando se escriben antecedentes familiares se ponen 4 cosas, pero no se escribe un árbol. Ahora se hacen en el ordenador y no hay manera de dibujarlo, efectivamente, pero antes se hacía a la mano y es rarísimo, salvo algunas especialidades. Pediatría probablemente sí, pediatría son los más proclives de siempre, por lo menos en mi experiencia aquí en Valladolid, a hacer árboles genealógicos, pero los clínicos no, es que no se hacen y hay muchísima información que yo creo que se pierde por no hacer el árbol genealógico. ¿Qué pasa con eso? O sea, o se nos cuenta mal en la facultad o es que da pereza, o cuál es el problema, pero ¿qué te parece? ¿Tú qué opinas? Yo creo que es un problema de falta de formación y de educación médica. Realmente se confía mucho en la prueba del estudio genético, se considera que yo estoy harto de estudios genéticos y dice, le hemos hecho un exoma y es negativo, y no es negativo. El exoma es positivo si lo haces un pedigrí. Tiene varias mutaciones que no eran realmente la que tú estabas buscando, aparece un exoma, son mutaciones potencialmente patogénicas y como hagas un pedigrí y una buena estudio de segregación, aparece el diagnóstico. Creo que es por falta de criterio. Realmente los médicos nos hemos acostumbrado a que todo se haga solo, por protocolo, y el pedigrí, aunque parece algo muy simple y lo miramos por encima del hombro, es de segundo de carrera, realmente tiene una potencia brutal. Una historia clínica bien hecha realmente se ve reflejada en un pedigrí y tiene una potencia brutal. Y saber empatizar con las familias, muchas veces el pedigrí no lo puedes hacer, un pedigrí completo no aparece en la primera consulta ni en la tercera.
como dice muy bien Ana, aparece en la tercera, en la cuarta, porque le has dado confianza, ha sabido preguntar, han sabido preguntar a la tía abuela, han sabido identificar realmente esa historia que parecía que sabíamos de una trombosis, no era una trombosis realmente, o el que sabíamos de un infarto no era un infarto realmente, era una muerte súbita de causa no afiliada, a qué edad ocurrió, no está recogido. Es decir, que la historia real, de la historia confirmada, que es lo que te obliga a hacer el pedigrí, es una medicina básica, fundamental, que se basa en humildad por parte del médico, empatía y características de la medicina clásica, que a veces en el hospital miramos por encima del hombro, y en absoluto es correcto. Es una falta de formación médica. Pensar que el exoma te lo dice todo y el pedigrí es irrelevante, cuando un exoma sin un pedigrí muchas veces pierde el 50% de su valor. Mi opinión, ¿eh? Sí, estoy completamente de acuerdo. Y que no hay una buena historia clínica sin un buen árbol genealógico. Exacto, de la mano no se puede separar. Es absurdo. Y el árbol genealógico es igual dinámico. que una exploración, es decir, no hay una buena historia clínica sin una buena exploración, y no hay una buena historia clínica sin un buen pedigrí. Exacto. Estoy completamente de acuerdo. Y son dinámicos, además. No se hizo ya lo hicieron cuando era pequeño el pedigrí. Es que hoy es eso y se te cae el mal a los pies. Le hicieron el pedigrí cuando era pequeño y es normal. ¿Cómo? Sí, es cierto. Bueno, dice Clara que se tiene que retirar, pero que muy interesantes charlas. Muchas gracias por el webinar. Y Eduardo Valerio comenta sobre lo comentado ya de los TDAH y autismo. Dice: exacto, a eso quería llegar y es bueno comentarlo en el foro. Es que en el documento de consenso lo da como opción de derivación, y hay que recalcar que no es un paciente con TDAH aislado, sino aportar pedigrí y síntomas asociados que sugieren una posibilidad sindrómica. Por lo que estamos diciendo, pero es que es esto, al final, el nudo gordiano de todo esto es, en la medida, es el árbol genealógico, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, Victoria dice: muchas gracias a todos. No hay más preguntas por aquí. No sé si queréis hacer algún comentario más. Cualquiera de vosotros. Ana, ¿no tienes nada más que decir? Nada más que decir. Domingo, Bueno, yo quisiera decir que el médico de familia y el pediatra de atención primaria deben ser los directores de orquesta de los pacientes. Entonces, lo mismo que te envía el paciente al neurólogo o al cardiólogo, tienen que darse cuenta de que también lo pueden enviar al genetista. Y como tanto el médico de familia como el genetista clínico ven a los pacientes en familias, pues darse cuenta de que si un paciente tiene una patología genética, pues que su hijo o su hermano pues también pueden tenerlo, para que se les encienda la luz. Sí, efectivamente. Vale, yo comentar para acabar que el pedigrí o el árbol genealógico es una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones. Lo digo para el médico hospitalario que tiene alta tecnología. Ayuda a tomar decisiones, ayuda a la planificación terapéutica y reproductiva y ayuda al estudio de portadores. Es una herramienta súper potente. Sin duda. Y barata. Todo barata. Aunque lleva tiempo, ¿eh? No te creas. Un buen árbol lleva un buen cacho. Sí. Es verdad. Bueno, pues por mi parte, por nuestra parte, yo creo que nada más. No hay más preguntas. Así que yo creo que podemos dar por terminado. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Ha sido muy interesante. Y espero que a todos les haya parecido por lo menos tan interesante como a mí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.